Aleluya. Dios bendiga a cada uno de aquellos que se van a conectar, que se están conectando en esta hora. Para mí es un privilegio una vez más venir delante de la presencia de mi Dios para compartir una vez más la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que Él puede llegar a través de este medio. Y Él sabe quién necesita la palabra y Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Así que por eso yo sé que van a escuchar la palabra aquellos que tienen necesidad, que tienen hambre y sed del Señor. Y yo me siento contento de poder servirle al Señor. Y en esta noche quiero darle gracias a Dios porque un día más me permite poder expresar sus pensamientos, los que Él ha dispuesto para este día y que ha puesto en mi corazón para que yo hable de este tema, ¿verdad? Así que vamos a iniciar esta palabra con un versículo, ¿verdad? Y en este versículo el Señor pues tiene mucho que decirnos, ¿verdad? Sobre lo que es el conocimiento. Pero hay un versículo en particular que tocó mi corazón y que en esta noche quiero exponerlo, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, ¿verdad? Sea obrando en cada vida que escuche y que el poder del Señor se manifieste, ¿verdad? Lo sobrenatural del Señor, porque yo hablo la palabra que es de Dios. Nunca quiero yo hablar algo que salga de mí. Yo le pido a Dios mucho en mis oraciones que no me permita hablar a mí de mi cuenta, sino que sea Él el que a través de mis labios pueda decir la palabra, ¿verdad? Y en esta preciosa noche, aunque ya está claro, porque ya después de las 7 pues ya se considera como noche, ¿verdad? Aunque aquí en estos tiempos, en esta estación, ¿verdad? En el verano, aquí en este país, pues la noche llega ya tarde, como 8:30, ya casi a las 9, y va aumentando conforme pasa más el tiempo, ¿verdad? Del verano. Y cuando llega el invierno, pues también la noche se hace temprano, como a las 4:30. Así que vivimos en un lugar de este país donde se pueden ver las 4 estaciones del año. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que nos dio el privilegio a todos los que vivimos aquí de poder experimentar todas las estaciones del año marcadas bien. Así que quiero empezar, ¿verdad? Para no ser largo este video, quiero empezar con este versículo que se encuentra en el libro de Hebreos. Y el capítulo 4 es un verso muy conocido por los que ya estamos en la iglesia, ¿verdad? Los que ya llevamos un rato y en la iglesia, pues lo conocemos casi, si no de memoria, pero ya sabemos, ¿verdad? Lo que dice. Y es el versículo 12, el que quiero leer para dar inicio. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una palabra muy bonita que Dios nos dejó, ¿verdad? Y nos explica aquí el Señor, ¿verdad? Nos hace saber que la palabra, su palabra de Él es una palabra viva, no es letra muerta, es vida, porque el que la recibe vida a través de la palabra. Por eso el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, yo he venido a darles palabra y palabra en abundancia, porque su palabra es vida y es eficaz, ¿verdad? Ahí no podemos discutir nada, porque la palabra es eficaz cuando toca el corazón del hombre. Cuando el hombre recibe la palabra, esa palabra es eficaz, no falla. Posiblemente nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero hay gente que tiene tiempo en la iglesia y no cambian, son los mismos y siguen siendo igual, como si no fueran a la iglesia, o quizás se portan peor que los que van a la iglesia, y así, ¿verdad? Se puede comentar, ¿verdad? Porque yo comentaba cuando yo no iba a la iglesia. Y yo veía que gente que iban a la iglesia vivían una vida peor que la de nosotros, ¿verdad? Más en pecado, porque ellos, escuchando la palabra, pues hacían cosas que ni nosotros hacíamos, que no sabíamos nada de la palabra. Entonces, la palabra siempre va a ser eficaz para el que la recibe. Las personas que no reciben, las personas que están escuchando posiblemente esta transmisión, pero están pendientes de otras cosas ahí en las redes sociales y están pendientes de algo más por ahí que no es el Señor, ¿verdad? Que su prioridad de ellos no es Dios, a pesar de que ellos dicen ser cristianos y que se golpean el pecho y lo que quieran hacer, ¿verdad? Pero la prioridad de ellos no es Dios, porque ellos no honran la palabra de Dios. Y es triste, hermano, ver en las iglesias como la gente está indiferente cuando se está predicando la palabra. Son pocos los que están atentos a la palabra, porque siempre hay un grupo que Dios tiene, ¿verdad? En cada iglesia, un remanente fiel, que son los que están escuchando la palabra y esforzándose por ponerla por obra. Entonces, en toda esa gente que recibe la palabra es eficaz porque ellos reciben esa palabra. No la desechan como mucha gente, ¿verdad? Que les entra por un oído y les sale por el otro lo que escucharon. Ahorita posiblemente escuchen, pero ya mañana no se acuerdan nada de lo que escucharon. Entonces, no puede ser eficaz la palabra en alguien que no la recibe. Es como si a nosotros nos dijeran, oye, alguien que está enfermo, ¿verdad? Tiene, por decir, una fiebre muy fuerte, pero hay un medicamento que le va a hacer bien, pero él se niega a recibirlo. O unas pastillas, por decir. Te puede recibir las pastillas, pero no se las va a tomar. Te dice, sí, al rato me las voy a tomar todo. Y aunque esas pastillas son muy buenas, pues no le van a hacer efecto porque no se las tomó. O sea, no recibió esas pastillas. Así es la palabra, algo parecido, ¿verdad? Nosotros la oímos, venimos a la iglesia para calmar nuestra conciencia, ¿verdad? Porque cuando ya nos sentimos atribulados por los pecados que hemos cometido y lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que tenemos odio a ciertos hermanos, a cierta familia, y
Ya nos sentimos mal cuando hablamos de alguien y queremos venir a la iglesia y decimos, vaya a la iglesia para pedirle perdón a Dios y todo. Pero nunca vienen nunca vienen dispuestos a arrepentirse, ¿verdad? Y a decirle, Señor, perdóname por lo que he estado haciendo. Ya no voy a volver a hacer eso. Ayúdame a cambiar. Eso no lo dicen porque realmente mucha gente no quiere humillarse delante de Dios. Hay mucha gente activa en las iglesias, orgullosas, y es difícil, ¿verdad? La gente que tiene esos espíritus de orgullo, de altivez, difícilmente reciben la palabra. Entonces la palabra no puede ser eficaz en estas vidas. No puede ser eficaz cuando yo cliqueo una predicación y la quito y me voy a la red y al rato vengo y la vuelvo a cliquear para ver a dónde van. Y no puede ser eficaz así la palabra. ¿Por qué? Porque, dice el Señor, se engañan a ellos mismos. A Dios no lo engañan. Quizás a los pastores, a los predicadores, a los que están en una iglesia, dicen, no, pues él viene, todas las veces viene a la iglesia, no falla. Pero viene, pero no recibe la palabra. Cuando viene, se sienta y está pendiente de los que entran a la iglesia, cómo viene vestido alguien, cómo se peinó la hermana, qué zapatos trae, si trae la misma ropa que trajo. Y están pendientes de todo, ¿no? Y menos en la palabra. Está la predicación y están pendientes si le entra un mensaje. Ponen el teléfono en mute, en silencio, pero están pendientes cuando entra un mensaje. Y si es una llamada, se salen corriendo, ¿eh? Gente que no están dispuesta a recibir la palabra. Entonces no puede ser la palabra eficaz para todas estas personas. Por más que estén todo el tiempo en la iglesia, pero si tienen su comportamiento, la indiferencia hacia Dios, la irreverencia, no pueden recibir la palabra. No están dispuestos a recibirla y por lo tanto esa palabra no puede ser eficaz. Así que pueden pasar 5, 10 años, 15 años, 20 años y la hermana o el hermanito siguen igual, no cambian. Y a veces sirven de piedras de tropiezo para otros que van empezando. Porque los nuevos están viendo cómo se comportan los que ya están ahí y se dan cuenta que los hermanos están metidos en los teléfonos testeando y entonces ellos piensan que pues es permisible todo eso y también ellos caen en lo mismo, ¿verdad? Entonces también ellos se deslindan de escuchar la palabra. Entonces los que están en ese tipo de servicio a Dios son piedras de tropiezo para todos los nuevos que van llegando. Pero no aquellos que son fervientes en el Señor y que están pendientes de cualquier cosa para ayudar en la iglesia, para servir y atentos a la palabra y preguntando, hermano, no entendí esto. Se termina el servicio o si no, después hablan con el pastor o alguno de los líderes. ¿Sabe qué? Yo no puedo entender esta palabra que predicaron. ¿Me podría explicar cómo? Esos son los que están pendientes, hermano, los que reciben la palabra. Cuando ellos reciben una explicación y el Espíritu Santo les trae convicción de la verdad, entonces ellos empiezan a cambiar sus vidas. Entonces la palabra ahí se hace eficaz porque la están recibiendo. Y esto es algo que realmente es lamentable, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios no está atento a la palabra, no está atento a la adoración. A veces las iglesias, pues al principio empieza la adoración y está la adoración y que ellos aprovechan el ruido y todo eso para estar testeando, incluso hasta para hablar por teléfono, porque hay gente bien irreverente al Señor.
Y lo que la persona que predica nunca quiere que le honren a él, para nada. Lo que uno siempre quisiera es que la gente honrara a Dios. Porque cuando nosotros honramos a Dios podemos ver su gloria. Podemos ver las bendiciones del Señor. Podemos ver las sanidades, las liberaciones. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural del Señor se deja ver, se deja sentir. Porque hay un pueblo que está enfocado en la adoración. Hay un pueblo que está humillado, adorando al Señor, llorándole al Señor. Y eso es hermoso, hermano, cuando hay hermanos y hermanas que se quebrantan delante de la presencia de Dios y encienden el fuego, hermano. Encienden el fuego y ese fuego empieza a moverse dentro de la iglesia y ahí es como se alcanzan muchas vidas. Ese fuego alcanza a los que son nuevos y a veces alcanza hasta los que no, ya tienen tiempo y de repente son tocados por ese fuego. Entonces Dios los hace entrar en esa adoración. Hay gente que ya, aunque ya tenían tiempo, pues de repente ellos experimentan lo sobrenatural del Señor, porque un rato ellos se desenfocaron del mundo o de los que están asentados a su lado y se enfocaron un poco en la adoración. Y aunque no adoraron, pero estuvieron un poco más atentos y el Señor los alcanza. Entonces ahí es donde muchos hermanos, después de un tiempo, de 10, 15 años de estar en una iglesia, el Espíritu Santo los toca. Y la palabra se hace eficaz en ellos, porque ellos empiezan a poner por obra la palabra. A mí me da mucho gusto de todas las veces que yo he sido testigo de muchas personas que han pasado a testificar y han dicho: yo tenía tantos años en el Evangelio, pero nunca había recibido o nunca había sentido la presencia que hoy sentí. Y de ahí en adelante empieza su transformación de ellos. Muchos dicen: yo venía porque me traían. Muchos jóvenes dicen eso, que ya pasaron 10, 15 años en la iglesia y dicen ellos: porque a mí me traían, por eso yo venía a la iglesia. Pero un día Dios tocó sus vidas en ese mover y el Espíritu Santo obró en esas personas. Y ahora ellos dan testimonio de que Dios es real y que Dios es verdadero. Y ahora ellos dicen: hoy sí, me siento cristiano. Muchos han dicho: yo me siento cristiano de verdad ahora sí, porque hoy he experimentado la gloria de Dios. Y eso qué bonito, hermano, qué bonito es cuando uno experimenta esa presencia de Dios tan hermosa. Y dice la palabra, ¿verdad? Que como la palabra es viva y el Señor la compara como una espada de 2 filos, que corta, que penetra, dice. De 2 filos, que penetra. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hace separación. Separa tu espíritu del alma, la palabra. Y entonces la palabra alimenta a tu espíritu. Cuando el alma y el espíritu están iguales o el alma es más fuerte, el alma se refiere son las emociones de una persona.
¿Sabes? Cuando la alma en las emociones te gana por los deseos que tú puedas tener, ¿verdad? Cuando ves, cuando oyes, cuando miras, cuando escuchas, entonces el alma siempre tiende a querer hacer lo que la carne quiere, pues. Pero cuando entra la palabra, te separa y empieza alimentando tu espíritu. Y tu espíritu se hace más fuerte cada día. Mientras tú recibes la palabra, tu espíritu se hace fuerte. Y cuando el espíritu está bien fuerte, el alma no le puede ganar. Porque se vienen las luchas. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir a un servicio, el espíritu tiene hambre. Clama, Abba Padre, tiene hambre de la palabra. Porque ese es su alimento de él. El espíritu quiere recibir palabra para estar fuerte. Entonces, cuando recibe la palabra, esa palabra separa al alma del espíritu y entonces el espíritu toma el control. Y entonces a veces uno dice, voy a ir. Y a veces hasta uno llega tarde. ¿Por qué llega tarde muchas veces uno? Porque está peleando. El espíritu y el alma tienen una contienda. El alma te dice que tú estás cansado, fuiste a trabajar. Y mañana te vas a levantar temprano, ahí salen noche en la iglesia, que se ponen a hablar y hable. Y ese es el alma hablándote. El alma es dirigida por puros espíritus inmundos que te traen pensamientos negativos. Te dice, vete a comer con fulano, mira, te invitaron, vete. No tienes que ir a la iglesia, no pasa nada si no vas. Y el espíritu te dice, clama, que quiere estar en la iglesia, quiere escuchar la palabra, quiere fortalecerse. Y allí es donde nosotros podemos ganar la pelea de la carne, cuando nuestro espíritu está fortalecido en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra lo separa de las emociones, de todos los deseos que uno tiene, ¿verdad? Por tantas cosas que uno ve en la calle, o a veces hasta la comida, un deseo que, híjole, si no voy me voy a perder esa comida, y que a veces hasta te dicen el menú para que te animes más, pero cuando tu espíritu es fuerte, no te puede convencer nadie. Nadie te puede convencer para que tú le des la espalda a Dios, para que tú le falles a Dios. Nada, porque tu espíritu está fuerte en la palabra. Tú escuchas palabra aquí en la iglesia y aparte tú te fortaleces en los momentos en tu casa, en el trabajo, orando, hablando con Dios y leyendo la palabra los días que no hay servicio. Tu espíritu se sigue alimentando y no se debilita, pues. Pero ¿qué pasa cuando dejas de orar? Todos los que caemos en pecado, que caen en pecado, ¿verdad? Es porque deja uno de orar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está débil. Y el espíritu necesita siempre estar fuerte para poder tener control de nuestras emociones, de nuestros deseos. Siempre el espíritu tiene que estar más fortalecido. Pero se imagina la gente que nomás se congrega los puros domingos, o que escuchan un servicio cada domingo. Su espíritu está débil. Cualquier tentación le gana. Yo a veces hablo con algunos hermanos que me dicen, no, pues es que fallé por esto, hijo. ¿Seguro que dejaste de orar? No, pues sí. Al menos que son sinceros, sí, hermano, dejé de orar.
Pues ese es el problema. Mientras tú oras, no puedes caer en tentación. No puedes caer en pecado. Tenemos que orar nosotros. Porque si no, el enemigo nos hace pedazos. Y hay que fortalecer el espíritu, ¿no? Por eso dice que la palabra es así de cortante. Dice que parte el alma y el espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos, todo lo que está unido, que no nos deja, ¿verdad? Que nos quiere jalar para hacer lo malo. Todo eso la palabra lo va cortando, hermano. Por eso la palabra es eficaz. Eficaz. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, es eficaz esa palabra. Esa palabra no torna atrás vacía, dice el Señor, sino que hace el efecto para el cual Él la envía. Esa es la palabra de Dios. Posiblemente no puedas ver el efecto tan pronto, pero conforme vas trabajando en la palabra, vas trabajando en tu vida, en tu espíritu, va poco a poco separando tu alma del espíritu. Y tu espíritu empieza a tomar control. Y cuando tu espíritu domina, el alma no te puede distraer con tentaciones. No digo que no vas a fallar, pues siempre estamos fallando al Señor, pero no vas a practicar el pecado. Eso es algo diferente. Porque dice el Señor que la palabra dice, ¿verdad?, que los que practican el pecado son hijos del diablo. Pero sí podemos pecar nosotros a veces con la mente, con nuestra vista. A veces en lo que hablamos, herimos a alguien y pecamos. Pero es algo que no maquinamos para poder hacer eso, sino que fue espontáneo. Porque ahí es donde nosotros cedemos con la vista, a veces al ver una mujer, los hombres, ¿verdad?, al ver una mujer, y más como se visten en este tiempo de verano las mujeres, te distraes, pecas con la vista. Y el Señor dice que el que diga que no peca, lo hace mentiroso a él. Porque el Señor estuvo en la carne como nosotros. Él fue también hombre. Pero dice la Biblia que nunca pecó. Pero sí sabe todo lo que es las tentaciones. Él sabe lo que son las tentaciones y lo que a nosotros nos gana. Así que dice, y discierne los pensamientos, dice. Esto es lo más importante, hermano, que hace la palabra de Dios, que discierne los pensamientos. El Espíritu Santo te ayuda a que tú descubras lo que está bien y lo que está mal. A que tú no tomes las cosas como que todos son iguales. Como cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que todo se vale. Pero ya cuando conoces la palabra te enseña a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Por eso es cuando nosotros conocemos a Dios, sentimos que la palabra nos da bien duro. Y sale uno enojado. En los primeros servicios que va uno a la iglesia, sale uno enojado porque uno piensa que el que está predicando lo dice por uno. Y yo hasta todos pensamos, no nomás yo, muchos que me han dicho, ¿verdad?, que piensan que alguien le puede hablar de ti. Porque nosotros, como apenas vamos empezando en la iglesia, no sabemos que el Señor
conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que nosotros hacemos en lo más oculto. Quizás nosotros cuando somos nuevos pensamos que Dios, tus pensamientos no los conoce, ni lo que tú haces en lo oscuro o por allá retirado. A veces muchos se van a pecar lejos donde no haya nadie de la iglesia, pensando que por allá no hay problema, porque por allá se van a buscar hoteles lejos, pero siempre hay alguien que los ve, siempre, porque el pecado no puede quedar oculto, el Señor lo saca a la luz todo. Y si no, pregúntele a uno de los que han andado pecando, que se han estado metiendo con otras mujeres que no son sus esposas y creyendo que están burlando al Señor. Estoy hablando de gente de la iglesia, no estoy hablando de gente de afuera. Afuera, eso es normal para toda la gente que no viene a la iglesia. Pero estoy hablando de los que vienen a la iglesia. Y de también las hermanas que se van con otros hermanos por ahí, o algún compañero de trabajo por ahí, se van lejos por ahí a pecar y piensan que todo está oculto. Entonces cuando alguien predica y empieza a hablar de lo que está haciendo ella o él, pues a veces piensan de alguien le diría, si nomás sabe fulano, o quizás él abrió la boca, o quizás ella abrió la boca. Entonces, no es así, hermano, porque Dios conoce cada corazón, de los que llegan a una iglesia y de los que escuchan la palabra. Dios permite que alguien escuche esta prédica porque Dios sabe cuáles son sus problemas de él o de ella. Entonces, manda esta palabra. No importa el lugar donde esté. Hoy las redes llegan hasta los más lejanos de este planeta, ¿verdad? A través de las redes, las prédicas llegan lejos. Y el Señor se encarga de buscar a esa persona que necesita la palabra y órale, escúchala. Y así es como Dios obra en la vida de cada persona. Porque Dios, la palabra pues, de Dios nos ayuda a discernir, o sea, a entender lo que es bueno y lo que es malo. Porque muchas veces no entendemos lo que es bueno ni lo que es malo. O a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero que en realidad son malas. Y el Señor mismo habla, ¿verdad?, en la palabra que no, como dice como dice en este versículo, que se me va ahorita rápido, se me fue pero donde Pablo habla de que que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Entonces, a nosotros todos podemos hacer todas las cosas, porque nadie nos va a agarrar, nadie nos detiene, ni el pastor, ni un líder de la iglesia, ni algún hermano de la iglesia te puede decir no hagas esto, sino que tú mismo tienes que discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero muchas veces las personas no pueden discernir. ¿Por qué no disciernen? Porque no reciben la palabra. La palabra es la que nos ayuda a discernir. Es la que nos dice, eso no está bien. Eso no te conviene. No lo hagas. Hay una voz que nos habla cuando nosotros queremos hacer algo indebido.
Lo podemos hacer, como digo, no, porque todo no es lícito, pero el Señor nos habla y nos dice, no lo hagas. Pero el alma también te habla, hazlo, no pasa nada. Total, muchos lo hacen y ya te enseña algunos otros hermanos, mira, también él lo hizo, aquella lo hizo. Hazlo, pero el Espíritu te dice, no lo hagas. El Espíritu Santo a través de tu Espíritu te dice y te habla también, no lo hagas. Y a veces, si nosotros podemos escuchar esa voz y hacemos caso, nos abstenemos de caer en pecado y en desagradar a Dios, en fallarle a Dios. Pero muchas veces no escuchamos esa voz, no la queremos escuchar, o no, más bien no le hacemos caso. Atendemos más bien a la otra voz que nos dice, hazlo, no pasa nada. Dice que también la palabra discierne las intenciones del corazón. Y esto es lo que también el Señor toma en cuenta en nosotros, los que amamos al Señor y que fallamos y le seguimos fallando al Señor, en que la palabra nos da el entendimiento, discierne las intenciones del corazón, porque a veces uno anda tratando de hacer algo así con alguien, tratando de ayudar a alguien, pero de momento el Espíritu Santo te susurra, ¿por qué ayudas a esta persona? Y te hace ver de que atrás de eso que tú estás haciendo o queriendo hacer, que se ve bien, pero la intención de tu corazón está escondida, está oculta. Y de esa forma es como se dan los adulterios dentro de las iglesias, porque hermanos hacen este tipo de ayuda y de pues muchas cosas, ¿verdad? Que tratando de ayudar a una familia y todo, pero la intención va por dentro, es peligrosa, hermano. Y es bonito cuando Dios te dice qué estás haciendo, qué es lo que buscas, y uno tiene que reaccionar y decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque a veces eso está tan profundo que a veces inconscientemente se están haciendo cosas así. Y cuando menos piensa, uno se da cuenta de que, bueno, caen en pecado. Y eso es bien peligroso, ¿no? Cuando tú no puedes discernir las intenciones de tu corazón. O cuando no puedes discernir la intención del corazón de un hermano o de una hermana. Hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, hermano, para ver cuáles son las intenciones que hay en el corazón de una persona, sea hermana o sea hermano. Por los dos lados, a veces hay intenciones escondidas que se pueden descubrir a través de la oración. En la oración Dios te habla muchas cosas. Cuando uno está orando, Dios te deja saber muchas cosas.
Porque a veces uno está haciendo cosas y piensa uno que está haciendo bien. Y no está bien. A veces queremos ser mejores que Dios. Estamos tratando de ayudar a alguien que Dios lo está haciendo pasar por problemas, ¿verdad? Para que despierte, para que recapacite, para que vuelva su mirada a Él. Y a veces nosotros venimos y ahora vamos a ayudar a porque está pasando, pobrecito está sufriendo, pobrecita está sufriendo. Voy a ayudarlo. No, hermano. Siempre yo he hablado, cuando hablo un poco de este tema, siempre yo les digo a los hermanos, tengamos cuidado cuando vamos a ayudar a alguien. Tenemos que orarle al Señor que sea su voluntad del Señor y que la necesidad que pase o el sufrimiento que esté pasando alguna persona sea porque Él está en la búsqueda del Señor. Pero cuando Dios está tratando con gente que andan distanciadas de Él o que están desanimados, se quieren ir de la iglesia, entonces el Señor los empieza a meterlos por el fuego para que vean de que nosotros dependemos de Él. Dios solamente quiere mostrarnos de que nosotros dependemos de Él y que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Y por eso muchas veces nos permite que nos pasen cosas, ¿verdad? Pero Él siempre está pendiente de nosotros. Él dice en su palabra que nunca nos va a dar carga que nosotros no podamos llevar. Por eso, cuando nosotros ayudemos a alguien, siempre oremos a Dios. Si Dios nos da la paz en nuestro corazón, adelante, hermano. Pero si Dios no te da paz, no lo hagas. Porque eso no está bueno, hermano. Eso yo te lo digo por experiencia, porque se sufre. Después te toca a ti pagar lo que iba a hacer en la vida de otra persona. Ahora te pone a ti, Señor, esas pruebas para ver quién te va a venir a ayudar a ti. Así que eso es importante. Es importante que nosotros tengamos discernimiento. Dice en el Salmo 14, 4, dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Todas las personas que andan en sus delitos y pecados, los que andan en el narcotráfico, en la delincuencia, no tienen misericordia. Los que andan en la mentira, en la difamación. Mucha gente que le gusta mentir, le gusta levantar falsos. Y a veces hay personas que mueren a causa de lo falso, de la cizaña que le meten a otras personas, de algo falso. Y pierden la vida por causa nomás de la boca de alguna persona. Y eso es triste, hermano, porque cuando nosotros no podemos discernir, toda la gente que hace toda esta maldad, hermano, porque no disciernen, no pueden discernir toda la maldición que se están echando encima y todo lo que les va a venir. Piensan que lo que hacen ya lo hicieron y así se quedó. No, hermano, Dios es un Dios de justicia. Todo el que hace mal, sea cristiano o no cristiano, Dios le va a hacer justicia a los que le hagan mal a ellos.
ante la justicia de Dios nadie se escapa. Y cuando la gente no tiene entendimiento, muchas veces hacen el mal sin saber lo que les va a venir. Mire, le voy a narrar esta historia del libro de Primera de Samuel, el capítulo 10. Del 1 al 10 le voy a leer para que podamos entender, o bueno, quizás nomás el número 10. Digo el número 1 al 3. Al 3 voy a leer, bueno, más bien todo, para que entienda bien. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, hermano. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, dice, y los quemó, y murieron delante de Jehová, por hacer algo que Dios no les mandó, porque no pudieron discernir. A pesar de que Moisés les estaba hablando todo el tiempo de todas las ofrendas, de todo lo que tenían que presentar Aarón y ellos, sus hijos, estos no pudieron discernir, estos dos muchachos. Dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, dice, en los que a mí se acercan, me santificaré, dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, dice. Y Aarón cayó, porque por supuesto que estos dos hijos de Aarón no se acercaban al Señor. Por eso es que Dios no los podía santificar, ¿no? Cuando nosotros no nos acercamos al Señor, no podemos ser santificados. Tenemos que estar cerca del Señor, hermano. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Mira, no permitió que lloraran ni quisieran duelo por sus hijos, hermanos. Y los hijos son hijos, duelen. Pero ellos podían morir si hacían eso, o si rasgaban su vestidura. Los hijos, los otros dos hijos de Aarón y Aarón mismo. Así que se abstuvieron de hacer eso para poder conservar su vida. Dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis.
por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea que el Señor hizo esto como un escarmiento para que el pueblo de Israel pudieran discernir todas las instrucciones que Moisés les daba, para que no pasaran por alto eso. Y es algo triste, hermano, que pasó, ¿verdad? Pero a veces, hoy en día, mucha gente hace cosas fuera de la voluntad de Dios. Muchos líderes se levantan a hacer trabajos fuera de la voluntad de Dios, queriendo usurpar el lugar de sus pastores, llevando esa intención dentro de su corazón y diciendo: no, pues yo lo hago para ayudar y para esto y para lo otro. Pero dentro de su corazón quieren usurpar el lugar y hacen esto y terminan muertos espiritualmente, hermano. La gente que empieza a hacer eso o hace esas cosas, terminan muertos, hermano, se apartan, vuelven como la puerca al fango, vuelven otra vez al fango, espiritualmente vuelven, mueren, porque no tienen discernimiento, hermano. Hay muchos líderes que están buscando, como dijera, usurpar lugares que no les corresponden, hermano. Nosotros tenemos que aprender a respetar, hermano, ¿cómo le dijera? El llamado de cada quien, hermano. Cuando uno está en una iglesia y estamos bajo un ministerio de un pastor, ¿verdad? No importa que Dios a uno lo use, que Dios nos permita que prediquemos y todo eso, pero no podemos tratar de usurpar el lugar del pastor, porque el pastor lo puso Dios. Entonces todos los que tratan de hacer eso, les va mal tarde o temprano, hermano. Reciben lo que siembran, porque a veces no se puede discernir, hermano. Esto de la predicación, yo sé que hay mucha gente que les gusta o que les gustaría predicar, ¿verdad? Es algo que, pues que a uno le nace, ¿verdad? Hacerlo, pero que hay que hacerlo de acuerdo con la voluntad del Señor. Si no, pues no meterse. No meterse. Y mucho menos son sacar gentes diciéndole: no, vente conmigo porque yo ya acá me hizo el llamado, el Señor me ha hecho un llamado. Y no, hermano, eso no debe ser así, porque la unción que Dios depositó en un líder, en un predicador, en un pastor, no se puede tocar, hermano. Nosotros sabemos la historia de David y de Saúl, ¿verdad? Que Saúl en una ocasión cayó en las manos de David sin darse cuenta. David lo pudo haber matado,
pero no lo quiso matar. Aun cuando era él su suegro y lo perseguía y lo quería matar a él. Él pudo haber dicho, bueno, de todas maneras me va a matar. Lo voy a matar primero yo para que... Él nomás le cortó un pedazo de su manto. Y después le dijo a él, si yo te hubiera querido matar, te hubiera matado. Mira, este es el pedazo del manto, yo te lo corté, te pude haber matado. Pero no lo hice porque no quise tocar al ungido de Jehová, le dijo. Fíjate cómo él lo respetó, aún sabiendo él que el Señor ya había desechado a Saúl. Pero aún así él respetó la unción que Dios le había dado a Saúl, aunque ya no la tenía, ¿verdad? Ahora la tenía él. Así nosotros no podemos tratar de usurpar algo que no nos corresponde, hermano. Tenemos que tener entendimiento que con Dios no se puede jugar. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y los voy a dejar aquí porque esto es muy largo y no quiero seguir más, ya es tarde. Y voy a orar para que el Señor bendiga esta palabra, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón que la escuche, Padre. Y que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Que seas tú, Señor, trayéndole el entendimiento de tu palabra. Que seas tú cambiando vidas. Que tu Espíritu Santo, Padre, traiga convicción de arrepentimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Abre el entendimiento de tu pueblo, Señor. Aquellos que no pueden entender lo que le está pasando, ábreles el entendimiento, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdalos a que puedan recibir tu palabra, Señor. Muchas gracias. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo, si Dios no ha venido, ¿verdad? Gracias por escucharnos.